Hola, buenos días. Juanito Pérez Aurelo. Y bueno, León, este es un periodo de prueba en donde tratamos de crear, como lo dice nuestro logo, un café y algo más. Se trata de tomar un café y algo más. En primer lugar, quitarnos pues nuestras máscaras, nuestro contenedor de virus, porque la pandemia sigue y lo ha publicado el periódico el Imparcial. Se ha estado creciendo, incrementando el número de infectados y sobre todo empieza a haber muertos. ¿Qué opinas tú, Juanito? Sí, efectivamente ya está muy ya desarrollada la sexta ola de COVID y lamentablemente pues en Oaxaca registran más de 200 casos la semana pasada. Y esto en virtud de que, bueno, se han relajado mucho las medidas sanitarias. Uno de ellos es que ya nadie usa el cubrebocas después de que el exgobernador Alejandro Murat decretó de que se dejara de usar. Pero pues ese entonces los contagios se habían reducido. Hoy empieza de nuevo la preocupación, además del alza de los contagios, porque la temporada invernal pues afecta de manera directa las vías respiratorias y pues ahí hay casos inclusive de influenza, que ya hay un fallecimiento, creo que ayer se dio, y lo publicamos en el Imparcial en la primera plana. ¿Qué piensas, Willy? Sí, pues yo veo, como dice Juanito, se han relajado muchas las medidas. Vemos, por ejemplo, en el centro histórico y en hay conglomeraciones, vemos la presencia de personas sin cubrebocas. Pero algo también muy importante y preocupante es la falta de vacunación. Parece que el gobierno federal ha bajado el índice de vacunación y vemos de que no hay ya puestos de vacunación, sí de influenza, pero no de COVID. Entonces considero que eso es preocupante. El gobierno anunció, recuerden, hace unos meses que México tendría su propia vacuna. No la ha habido, no se ha dado hasta el momento, está en espera, pero considero yo que esto es muy preocupante, dado que si esta nueva ola viene con fuerza, diciembre es con mucho frío y también registra muchas aglomeraciones, reuniones familiares, reuniones de amigos. Entonces esto provocaría indudablemente un aumento más de contagio. Bueno, yo pienso que en primer lugar ni hay vacunas ni hay medicinas. El gobierno ha mostrado su ineptitud para atender la salud de los mexicanos. No podemos confiar en una vacuna cubana, no podemos confiar en una vacuna mexicana, porque ya sabemos cómo se hace todas las cosas en México, al ahí se va. Pero bueno, dejemos este tema y hablemos de otros temas que nos vienen preocupando, Juanito, ¿no? Pues sí, hay uno de los, al menos en los medios de comunicación, pensamos que la campaña de linchamiento que se ha dado contra los medios de comunicación, pues ha estado teniendo resultados fatales. No solamente más de 20 periodistas asesinados en lo que va del año, en este año, 2022, a todo lo largo y ancho del país. Y además, bueno, pues esa campaña de linchamiento cotidiana que se da desde la mañanera del presidente López Obrador tiene efectos letales. El último caso, pues, es el atentado que sufrió Ciro Gómez Leiva, el conductor muy conocido y muy apreciado de imagen y televisión. Además, un periodista pues, bastante experimentado. Ahora, esto nos preocupa porque los medios de comunicación hemos sido receptores durante esos 4 años de gobierno de ataques sistemáticos de parte del presidente de la República y un desprecio pueril, un desprecio injustificado en torno a los medios de comunicación impresos y audiovisuales y sobre todo una campaña de linchamiento contra los periodistas. Creo que eso es algo que nos debe preocupar. Nosotros hemos partido mucho de que la libre expresión, toda sociedad democrática que no respeta la libertad de expresión, pues es una ficción. No se puede decir, debe haber libertad de disensos, debe haber, no se puede esperar que una autocracia, como la que hemos estado viviendo, tenga como principal enemigo la libre expresión. Creo que es necesario forjar pues, una lucha
para hacer la realidad. Es un derecho constitucional. Bueno, yo pienso, Juanito, que cuando matan o atentan contra un periodista, los primeros que se alegran son los políticos y funcionarios. La idea del nuevo gobierno de este sexenio de López Obrador es acabar con la prensa escrita. ¿Por qué? Porque la prensa escrita no tiene vetos para ejercer su libertad de expresión. En cambio, la radio y la televisión son concesiones federales que el gobierno puede suspender o cooptar en cualquier momento. Y la prensa escrita, aquella que tanto satanizó Hitler y todos los dictadores que han visto en la prensa escrita a un enemigo potencial. Así ¿Qué es, opinas? por supuesto. Sí, la prensa escrita se ha manejado de manera más libre y muy clara, ¿no? Su contribución a la democracia ha sido indudable, sobre todo en nuestro país. Yo creo que este atentado contra Ciro Gómez Leiva es un anuncio, ¿no? Es una advertencia de lo que puede venir para México. Ciro es un líder de opinión que ha generado mucha controversia y ha hecho señalamientos muy fuertes en contra de la administración actual. Luego entonces, yo creo que ha sido un enemigo potencial para el gobierno actual, que tiene un doble fin, ¿no? Amedrentar a los medios de comunicación actuales, sobre todo a los más críticos, los medios que han sido muy fuertes en señalamientos constantes y severos. Entonces, lo que viene, considero yo que la ciudadanía debe tomarla muy en cuenta. Es un aviso muy grave y luego entonces también los medios debemos estar alertas y sobre todo recurrir a la unidad y la solidaridad, que creo es urgente. Claro, pero ¿quién sabe quién armaría la mano que materialmente atentó contra nuestro compañero Ciro? Pero la verdad puede venir del narcotráfico. Para nadie es desconocido que México es ya un narcogobierno y que todos los gobiernos que han entrado están salpicados con el narco. No es extraño que veamos como funcionarios públicos o detrás de cualquier gobierno al narcotráfico. No sé qué Fue muy sintomático, por ejemplo, el hecho de las pasadas elecciones, cuando pues varios estados de la República, sobre todo de la Franja del Pacífico, se pintan de morena, ¿no? Nosotros vimos bien claro, por ejemplo, en el caso de Sinaloa, ¿no? Donde hubo de hecho, los grupos criminales conculcaron, ¿no?, el derecho al voto de parte de los sinaloenses. Obviamente todo se inclinó a favor de Morena. En el caso de Guerrero, por ejemplo, ¿no?, primero se nombra el Salvador Macedonio y después se nombra a su hija, siempre con la sospecha de muchos nexos criminales. Entonces, esto quiere decir que el país, con una política de seguridad que se forja en una cuestión realmente anecdótica, abrazos, no balazos, implica que el país cada vez está más permeado, y lo han dicho en Estados Unidos, ¿no? Lo han dicho el gobierno de Estados Unidos, hay preocupación, lo han dicho ex embajadores como Marta Bárcena, por ejemplo, ¿no? La preocupación que existe en los Estados Unidos respecto a cómo México se ha ido pintando, ¿no?, en todo el país de grupos criminales. Oaxaca no es la excepción. Como lo hemos publicado en el Parcial, últimamente hay por al menos 6 cárteles criminales que están dispersos en todo el estado. Particularmente en el istmo de Tehuantepec, en la costa, por ejemplo, donde hay acciones, ¿no? Pero tampoco los valles centrales se escapan. Hemos visto aquí hechos que nunca se veían anteriormente, como la cuestión de las ejecuciones en plena vía pública, y que también es motivo de preocupación. Los cárteles están, el reacomodo que hay, por ejemplo, en esta época, ¿no? ¿Cómo se explica, por ejemplo, que en lo que va del gobierno, por ejemplo, de Salomón Jara, haya habido 6 feminicidios? ¿No? Es una cifra demasiado elevada como para poder decir que todo está tranquilo, o que Oaxaca sigue siendo una de las entidades más seguras del país. No, eso es mentira, Juanito, y lo vemos reflejado en las páginas del Imparcial, en donde a diario son sacrificados, masacrados, descuartizados. Mucha gente, que son pleitos
entre las bandas rivales del narcotráfico, pero como sea, son humanos que asesinan, matan y masacran. Oaxaca está a punto de convertirse, como en el norte, en zonas de peligro dominadas y gobernadas por el narcotráfico. El periódico lo ha denunciado. Hemos sido víctimas, como debes de recordar, Juanito, nos han matado a 4 o a 5 compañeros periodistas en el istmo de Tehuantepec por denunciar la venta de ¿cómo se llama? El narcomenudeo y las operaciones del crimen organizado, ¿no? No, y sobre todo los indocumentados, que es un gran negocio, que también es un gran negocio, que denunciamos allá en Salina Cruz y que dieron muerte a los compañeros confundiéndolos con el director del Imparcial del Istmo. Entonces, no podemos quedarnos callados ante esta situación. Hoy el Imparcial, siempre a la vanguardia del periodismo de Oaxaca, con 71 años de existencia, ha demostrado que vamos siempre a la vanguardia y marcando pautas en el periodismo, no solamente oaxaqueño, sino nacional. Aquí nació la Asociación Mexicana de Editores, aquí nació el Grupo Oaxaca, que dio origen a la Ley de Transparencia. El Imparcial ha sido generador de muchas obras, de mucho impulso a la libertad de expresión. ¿O no, Juanito? Sí, así es, en efecto. No sé si Willy te vas a recordar. También ha denunciado el lavado de dinero, en el cual Oaxaca ha sido señalado a nivel internacional, ¿no? Como uno de los estados que ya figura dentro de este delito. Que el narcotráfico se ha posicionado muy fuerte en Oaxaca, como decía Benja, de los cuántos cárteles tenemos ya, y sobre todo el lavado de dinero que se da en zonas como Huatulco, el Istmo, la Cuenca, ¿no? Esa es una situación también muy importante de cómo el narco ha minado la economía de Oaxaca y va fortaleciéndose cada día más. Recuerdo también el Imparcial ha publicado que en los primeros 8 días de este gobierno ocurrieron 14 ejecuciones en los primeros 8 días, ¿no? Lo cual habla también del índice terrible de inseguridad que tenemos y que permea en la entidad. Hace unos días el gobierno federal envió 250 elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano procurando minar, bajar un poco el índice de criminalidad en el cual Oaxaca está posicionado ya, como decía don Benja, ya al estilo del norte del país. Sí, nosotros al menos en el Imparcial, en los editoriales, en las columnas, siempre criticamos el régimen anterior, esa permanente campaña de decir que Oaxaca era primero el 10º, después el 9º, después el 8º estado más seguro del país. No se puede decir así, no se puede soslayar la actividad criminal que nos ha llevado en semanas, por ejemplo, completas, de 15 a 17 ejecuciones en el estado. Si no se puede considerar un estado seguro donde existe una actividad criminal abiertamente, ¿no? Mientras las autoridades pues, no hacen absolutamente nada por eso. Poco también se puede hacer con policía mal pagada, poco se puede hacer con policía estatal preventiva o con policía municipal, al menos en la ciudad de Oaxaca, sin avituallamientos, sin uniformes y con una campaña permanente de inconformidad, ¿no? Creo que también eso también es muy importante destacarlo. Es motor de inseguridad, sobre todo la forma como las autoridades, las más altas autoridades, simplemente se encogen de hombros para poder decir que se combate verdaderamente a los grupos criminales. Bueno, hay que recordarse que desde el inicio del Imparcial, en los tiempos del derrocamiento de Mayoral Heredia, siempre estuvo al lado del pueblo y abanderando sus justas causas. Y en aquel entonces, en las páginas del Imparcial, no se hablaba del narcotráfico, ni mucho menos. Se hablaba que algunos soldados fumaban marihuana y que en el interior del penal se consumía la hierba, pero hasta ahí nada más. De Mayoral Heredia, que fue derrocado y que el Imparcial abanderó al pueblo y marchó junto al pueblo en su lucha contra el tirano. Ese gobernador fue derrocado porque
Todos los gobernadores que han llegado a Oaxaca, casi todos, son virreyes, o sea, que los manda el centro, nos los impone. Y así fue con Mayoral Heredia, luego nombraron a un interino que fue el general Cabrera Carrasquero, me corrige, ¿no? Y luego vino Iturribarría, Pacheco Iturribarría, y luego vino, ¿quién? Después Alfonso Pérez Gasga. Bueno, pues luego Alfonso Pérez Gasga. Pues, Sánchez Caro fue el primero, muy atrás de Mayoral Heredia. También cayó. Y todavía no existía el Imparcial. El Imparcial fue fundado en 1951. Entonces de ahí nos venimos caminando con Brena Torres, que fue un gobernador caballeroso que nunca pudo hacer una sola obra porque se equivocó políticamente. Él, en vez de apoyar a su paisano, Gustavo Díaz Ordaz, en la contienda, apoyó a su rival, un tal Elizondo, y obviamente ganó Díaz Ordaz y castigó a Oaxaca a través de Brena Torres, que no pudo ni construir los puentes que conducían a su tierra natal, Ejutla. Y de ahí viene, ¿quién sucede a Brena Torres? Víctor Bravo Aúja. Víctor Bravo Aúja, un gobernador que, de excelencia, era un intelectual. Ingeniero egresado del TEC de Monterrey, con maestría en el MIT, en Estados Unidos. Era un tipo bastante preparado, ¿no? Y que se lo llevaron. En el corto tiempo que estuvo Bravo Aúja, hizo el auditorio Guelaguetza, que era la rotonda de la Azucena, ahí en el cerro, que era de madera, era un tapanco y todo eso, y él crea una obra monumental como es el auditorio Guelaguetza actualmente. Eso yo pienso que es una de las obras, muchas que hizo Bravo Aúja, junto con su esposa, doña Gloria Ruiz de Bravo Aúja, que creó la escuela esta. En el cual el liceo, Instituto de Investigaciones Sociales del Estado de Oaxaca, y era un intelectual muy respetado en el Colegio de México, que formó a una generación de pues, sociólogos, antropólogos, sociales, en el famoso ISEO, ¿no? La señora era intelectual, ¿no? Era intelectual, era de ciencias sociales, era una experta. Y bueno, pues fue en doble vía el gobierno de Bravo Aúja. Diseminó por todo el estado las escuelas técnicas agropecuarias, por ejemplo. Creo casi, pues en la mayor parte de cabeceras municipales, fue un gobernador, sin duda alguna, que contribuyó mucho al desarrollo de Oaxaca. Sí, y mira, yo siempre he dicho que algunos gobernadores, o la mayoría, sin querer queriendo, afectaron permanentemente a Oaxaca. Yo sostengo, si alguien me lo quiere rebatir, lo puede hacer, obviamente dentro del criterio del imparcial, ¿no? De donde hay libertad de expresión, pero el primero que fomentó la industria del chantaje, que hasta hoy prevalece y que ha enriquecido a los pseudo líderes sociales, fue Pedro Vázquez Colmenares, quien ordena detener la marcha que traía la COSEI de Juchitán, con Polo de Gives, con la mecha, Héctor Sánchez López, que venían a Oaxaca a presionar, pese a las 7 delegaciones que había creado Pedro Vázquez Colmenares para contener, detener y solucionar los problemas a nivel regional. Pero ellos, ignorando estas disposiciones gubernamentales, vinieron a Oaxaca en marcha y ordena el gobernador Vázquez Colmenares a Jesús Martínez Álvarez, secretario de gobierno, detener a esta caravana en el Camarón con 2 portafolios llenos de billetes que pararon a todos los
Sí, pues, la caravana que traían de acarreados en varios camiones. Ahí se dieron cuenta estos líderes sociales que era un buen negocio, Como no es que era un buen negocio el chantaje. Y entonces, pues, cada mes venían ellos por su apoyo, ¿no? Y ahí se generó la industria del chantaje. Víctor Bravo Aguja crea las escuelas normales rurales, que fueron focos de agitación, porque fueron ahí donde egresaron los agitadores actuales, como los que sucede en Guerrero, con Ayotzinapan, en donde se preparan a jóvenes sin consistencia intelectual académica, como guerrilleros. Prueba de ello, y a ti te consta, Juanito, que en esas normales, que fue tu primera carrera, se les enseñaba adoctrinamiento marxista-leninista, e incluso cómo armar una bomba molotov, en fin. Así, efectivamente, las normales rurales, bueno, fue mucho antes de Víctor Bravo Aguja. Las normales rurales se crean prácticamente en el gobierno de Lázaro Cárdenas, pero eran 29 normales rurales a nivel nacional, en todo el país, en todo el país, tanto de señoritas como de varones. Y había una tendencia, todos los estudiantes normalistas de la normal rural eran miembros ex oficio, es decir, no se les preguntaba a dónde debían pertenecer, pero ya el hecho de entrar a una normal rural como becario era pertenecer a la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, la FEXME. Y ahí había una instrucción, por ejemplo, de estudio dirigido. Se formaban en cuadros críticos, rebeldes, a través de los clubes de orientación política e ideológica, los COPIs. Hoy nos damos cuenta que la sección 22 tiene un área, ¿no?, que se llama de orientación política e ideológica, es decir, no han superado ese tipo de esquemas, ¿no?, radicales, en donde se enseñaba sobre todo los rudimentos de la lucha social y de los movimientos armados. Uno de los últimos libros que me tocó a mí leer en la normal rural fue de Carlos Marighella, Teoría y Praxis Revolucionaria, ¿no? Entonces, había, pues, como el caso de Ayotzinapa hoy en día, que eran de los más radicales del país, una tendencia hacia la rebeldía permanente. Hoy vemos con mucha preocupación que la sección 22 vuelve a los orígenes, ¿no? Vuelve a la carga contra el gobierno actual a través de métodos ya anacrónicos, como es el de movilización, negociación, movilización, y de marchas constantes y permanentes en contra de la calidad de la educación, y a tomar una y mil banderas, ¿no? Claro. Hay que recordar también que ese movimiento magisterial, ese movimiento normalista, perdón, yo fui a los guerrilleros, ¿no? Lucio Cabañas, Sí, Genaro Vázquez Genaro Vázquez Rojas, que incluso el Güero Medrano, que tuvieron una influencia en Guerrero y parte de la cuenca de Papaloapan, ¿no?, como el Güero Medrano. Entonces ahí estaba lo más fuerte del movimiento normalista, ¿no?, la radicalización de ese movimiento que hasta el momento sigue actuando. Tenemos, por ejemplo, en la sección 22, cuántos grupos de radicales hay en su seno, en su interior, que da pie a movimientos muy fuertes y que han desestabilizado al estado de Oaxaca. Pero sobre todo, perdón, que te interrumpa, son 43 años desde que se funda el Movimiento Democrático de los Trabajadores de la Educación, el METEO, que la educación ha ido en franco detrimento. Se menciona que Oaxaca es un estado pluriétnico y multicultural, y que la pobreza ha dado lugar a que pues hay una inconformidad permanente con el sistema educativo. Sin embargo, yo, como ex maestro normalista rural, fue mi primera carrera, insisto en que mucho tiene que ver en el proceso de enseñanza-aprendizaje el hecho de que uno de los ejes no funcione, que es el caso del educador. Digo, si el educador anda en las calles y el alumno en sus casas, pues no puede haber un proceso de enseñanza-aprendizaje que verdaderamente forme nuevas generaciones para el futuro, ¿no?, como es el objetivo de la educación. Sí, es cierto, México, por desgracia, lo único que genera es mediocres que salen maleducados, que salen amargados y envenenados, y más en este régimen que ha sembrado el odio, el rencor, que ha dividido al pueblo mexicano
en dos partes, los buenos y los malos, y ya no sabemos ni quién es el bueno y ni quién es el malo. Esto ha venido a perjudicar a todo México y dividiéndolo y deteniendo su progreso, porque el poco dinero que ingresa o el mucho dinero que ingresa a las arcas oficiales se tira sin producir, en vez de hacer proyectos productivos. Como dice el dicho, no hay que darle pescado al pueblo, sino enseñarlo a pescar. Es en torno a los muchos programas de asistencia social, programas de clientela política, ¿no? Que actualmente vemos, el programa de adultos mayores, el programa de los apoyos al campo, el apoyo a las mujeres, ¿no? Bueno, en el caso de los discapacitados es otra cosa, ¿no? Pero creo que también eso influye mucho en las tendencias de los partidos políticos a seguir alentando a la clientela a través de programas sociales. Es increíble, ¿no? Como una cuestión viciosa que armó el Partido Revolucionario Institucional se repite actualmente con el Partido Morena y se ve más intensamente, ¿no? Hay más presupuesto, hay más programas de ese tipo clientelares que están preparando a Morena para seguir gobernando el país, pero de una manera absurda, porque como dice don Benja, es decir, darle al pueblo, a enseñarle a pescar, sería extraordinario, porque ese tipo de programas se sigue tirando mucho dinero a costa de los impuestos nuestros, ¿no? de los que pagan impuestos. Entonces, ¿a dónde vamos? ¿A dónde nos va a llevar esto? Pues, lógico, a una sociedad más frustrada, mediatizada exactamente, y con un gobierno más clientelar, ¿no? Sí, yo pienso que es hora de reflexionar, que el mexicano se dé cuenta, abra los ojos y que piense bien que no es nada más criticar por criticar. Muchos de los que critican jamás han votado y siguen criticando. Hay que actuar, hay que participar. Y volviendo al tema de los gobernadores, volvemos al tema de uno de los gobernadores más queridos en Oaxaca, fue Eladio Ramírez López, egresado de cuna humilde y que ascendió al poder, pero en su gestión le entregó la educación pública a través del IEPO a los maestros, y eso ha propiciado el declive educativo en Oaxaca. Antes se hablaba que la Universidad Benito Juárez era generadora de excelentes profesionistas, sobre todo abogados, que venían de fuera a estudiar en la UAMCO, que gozaba de alto prestigio, y de ahí vino el declive. Había señores rectores en la universidad, ahora son puros porros metidos de rectores, y esto ha decrecido en el porrismo, ha originado el decaimiento educativo. Totalmente. Y parece mentira. El único negocio, lo único que le ha salido bien al gobierno desde Eladio Ramírez es el sistema universitario del Estado, el SUNEO, que ha manejado maravillosamente el maestro Modesto Seara Vázquez, que al margen está muy enfermo de COVID, y ya a sus 90 años, él seguía generando esas escuelas que están a lo largo y ancho del estado, generando profesionistas de alta calidad que son aceptados a nivel mundial, y que esos alumnos que estudiaron en esas 11 campus que creó el maestro Seara, se pelean, por ejemplo, las enfermeras, que tienen un alto nivel, y es el único sistema educativo positivo, prestigiado, que ha tenido premios internacionales y nacionales. Sí, fue un nuevo modelo de enseñanza, como ya nos platicó el maestro Seara Vázquez allá en una entrevista del colectivo, lo hicimos en La Imparcial. Después de 36 años de haber nacido, ¿no?, con la UTM, la Universidad Tecnológica de la Mixteca, después con la Universidad del Mar, y después el crecimiento en la Universidad de Sierra Sur, la Universidad de Sierra Norte,
y todo ese que está diseminado, todo ese sistema que está diseminado en todo el estado, pues ha tenido como prioridad mejorar el nivel académico, ¿no? Mejorar la formación profesional de quienes se inscriben y llegan a esas escuelas. Es decir, no hay sindicatos, no se privilegian otras cosas más que la formación, la capacitación, la tecnología. Y es ahí el resultado del éxito de este sistema, ¿no? Que digo, en contra de lo que ha pasado con nuestra Universidad Benito Juárez de Oaxaca, que ha dejado de ser ya un referente nacional y sigue en el mapa de la Acción Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza Superior, la NUYES, casi a la cola de todo lo que es mejoramiento académico, investigación y sobre todo vinculación con la comunidad. Es una institución que le ha dado prestigio, perdón, Juanito, ¿no? A Oaxaca. Sí. No sé qué vaya a pasar con esta institución, con este nuevo gobierno. Ojalá que le sigan dando la oportunidad, porque se echaría a perder algo que ha crecido con muchos sacrificios, ¿no? Este prestigio que tiene esa institución es indudable a nivel nacional e internacional, lo que entonces habría que, pues ahora sí que el gobierno tendría que rectificar y no echar el saco roto a esa institución, ¿no? Eso esperamos que lo haga. Tendría que mantenerla y no sé si terminó ya el periodo de maestro Seara, pero yo pienso que ahí debe estar una gente, si no del nivel del maestro Seara, por lo menos que le llegue, ¿no? Yo también espero que sea así. Porque si no, va a venir un declive de ese sistema de SUNEO y sería muy lamentable para Oaxaca. Pues ojalá el Supremo Creador ilumine al gobernador Jara y ponga una gente que pueda continuar la obra del maestro Modesto Seara. Él a sus 90 años se quería retirar, pero entregó su renuncia y todo, pero se enfermó de COVID y quedó en suspenso la situación del SUNEO. Pero pienso yo que si no se pone atención y ponen una gente de calidad, de capacidad, se va a echar por la borda toda esta labor que a lo largo de tantos años ha hecho el maestro. 36 años. Sí. Fíjate nada más. Será la copia y el remedio de la universidad autónoma, entre comillas, de Oaxaca. Hoy es autónoma, pero de no sé de qué. Lo único que existe en porros y genera puro mediocre. La solución, si se quiere salvar la universidad, es cerrarla permanentemente, estirpar al cáncer que la corroe, que son los sindicatos, y reabrirla. El porrismo y los grupos familiares que se han enquistado ahí desde hace más de 40 años. ¿Qué se puede esperar de nuestra máxima casa de estudios? Otra que también había dado lustro y prestigio era el Tecnológico de Oaxaca, sí, que ahora no sé cómo esté, Juanito. Está totalmente apagada, ¿no? Sí. Ahí tiene problemas internos, parece que sindicales, pero no levanta el Instituto Tecnológico. También tuvo sus años de gloria. Claro. Ahorita está en declive, hay problemas internos. Hace unos meses denunciaban que había corrupción interna, acusaban al director incluso de hacer mal uso de los recursos. Luego entonces la institución está por los suelos, la verdad, no levanta, es una institución que incluso tiene ya pocos alumnos. Sí, ya ha dejado de ser un referente. Digo, bueno, muchos alumnos que vienen del interior del estado, todos siguen recurriendo a las diversas carreras que imparte, pero ha dejado de ser un poco del referente académico que durante mucho tiempo mantuvo y fue como forjador de buenas generaciones de ingenieros, sobre todo, de licenciados en administración, de empresas turísticas y de las carreras que eran más privilegiadas en el TEC de Oaxaca. Sí, es una lástima, por desgracia, man. Pero en fin, como sea, estamos a fin de año, vamos a empezar un nuevo año. Se habla de la primavera oaxaqueña que se inicia, que esperemos no se vaya a convertir en un crudo invierno que perjudique y dé la picota de Oaxaca, que no ha podido levantar. Se hizo un corredor industrial, creo que lo hizo Diodoro Carrasco,
Magdalena Paz. que está abandonado. Antes había maquiladoras, había movimiento, y hoy las naves industriales se están cayendo por falta de mantenimiento. En fin, necesitamos nosotros esperar un buen gobierno, pero creo que por los colaboradores que se han escogido como pago de favores, no garantizan la buena marcha de este gobierno. Esperemos a Dios, porque la esperanza muere al último, que Salomón Jara dé una muestra de amor a Oaxaca y haga un buen gobierno y no se deje manipular por gente que viene de fuera y que divide a los oaxaqueños, como un señor que llega, ataca y denigra a la prensa oaxaqueña, como si el horno no estuviera para bollos, siembra el odio, ataca a la prensa oaxaqueña y nosotros nos replegamos o nos quedamos callados. Luego llega otro señor de otro país extranjero que dice que son los judíos de Latinoamérica, de Argentina, con todo respeto, que ha empezado a masacrar a la prensa libre, porque únicamente quiere a súbditos panejeristas que escriban y que quemen incienso a un gobierno que se inicia. Sí, yo creo que la prensa oaxaqueña lo que quiere es respeto, ¿no? Se dé su lugar, que la prensa oaxaqueña tenga los medios ideales para realizar bien su trabajo. La prensa oaxaqueña no pide más, no pide privilegios. No sé qué diferencia hay en la prensa, el manejo de los gobiernos del Estado en esos momentos con la prensa de antes, donde también usted defendió las fuentes de los gobiernos, pero los gobiernos le daban su lugar a los medios de comunicación, ¿no? Así es. No como ahora que se les denigra, se les ofende. La muestra la tenemos en el plano federal, pero según me cuentan los amigos, antes había una buena narración, pero también había señalamientos contundentes y fuertes contra los gobernadores, ¿no? Así es. Ahora es totalmente diferente. Así es. Pedro Vaz Colmenares una vez al mes citaba al grupo de colaboradores del Imparcial a un desayuno y platicaba, intercambiaba ideas con ellos, en donde lo censuraban, lo criticaban o alababan, y él con eso corregía el rumbo de su gobierno. Siempre hubo un respeto para la prensa, a la que se le llamaba el cuarto poder. Sí, sin duda alguna, mira, yo creo que las cosas han cambiado de manera radical y ha habido hoy en día pues un soslayo y un linchamiento, como platicamos al principio, contra los medios de comunicación y pues, líderes de opinión, columnistas y demás. Ha habido una campaña de desprestigio, una campaña de odio. Lo que más necesita Oaxaca en estos momentos es una más polarización. Hemos estado en los últimos años pues viendo una falta total hacia los derechos humanos de las demás personas, el daño que ocasionan las organizaciones sociales, lo que ha ocasionado el magisterio de Oaxaca por la sección 22, constantes bloqueos carreteros, con toma de casetas, con muchas cosas que han afectado mucho el arribo de las inversiones a Oaxaca. Y que yo espero que el gobernador Salomón Jara tenga la capacidad suficiente para pensar en un gobierno. Digo, yo tengo la confianza de que este sea el inicio de pago de favores, nada más, y después haga los ajustes necesarios. Pero tampoco estamos de acuerdo en que falle a una promesa que hizo de tener en su gobierno puros oaxaqueños, ¿no? Hoy tiene un argentino, tiene a una persona que viene de la Ciudad de México, que seguramente fue impuesto, y que sin conocer a fondo la identidad, la idiosincrasia de los oaxaqueños, venga a descalificar, ¿no? Descalifique, demerite, ¿no? Arremeta en contra de los medios de comunicación. La prensa libre, sobre todo, que somos un ejemplo de ello, siempre el Imparcial se ha mantenido en el ánimo de los oaxaqueños y entre las familias oaxaqueñas, pues 71 años, no es una cuestión simple decirlo. Se ha mantenido contra viento y marea, sorteando tempestades, sorteando crisis económicas,
creo que seguiremos adelante y que en algún momento determinado, seguramente como un apoyo importante a las instituciones gubernamentales, como ha sido la divisa del periódico, pues sigamos apoyando al gobernador Salomón Jara, siempre también en un clima de respeto a la libre expresión, en un clima de respeto a la prensa libre, en un clima de colaboración mutua y de reciprocidad, porque también, hace falta todavía mucho. Cada nuevo gobierno siempre implica una esperanza para los oaxaqueños de que cambie nuestra calidad de vida. Siempre es una esperanza, ojalá que sea un buen gobierno. Ojalá, Juanito, porque nuestro café se está enfriando y este es el primer programa o el programa piloto de un evento de libertad de expresión en donde podamos criticar, apuntar y sobre todo pues algún anecdotario que nos haga recordar a viejos periodistas, a eventos que ya el pueblo olvidó y sobre todo coadyuvar, por ejemplo, con el gobierno de un buen hombre que llegó totalmente ilusionado a gobernar la ciudad de Oaxaca y que pues, se ha encontrado con terribles problemas que le heredó su antecesor, este muchacho Oswaldo García Jarquín, que lo dejó con una deuda superior a los 500 millones de pesos, el problema de la basura, y le enquistan todavía a compinches de él en su gobierno, que ahora atentan contra él, conspiran contra él y le quieren dar un cabildazo. Esto es grave porque nos consta que siempre ha sido un luchador social, el actual presidente municipal, Francisco Martínez Neri, y que hoy va a rendir su informe. Nos preguntamos, informe de problemas. Pues sí, sí, realmente, mira, todos creo que nos pasó algo, que la llegada de una persona experimentada, ¿no? Sobre todo un buen profesionista, creo que ha sido muy respetado en el ámbito de la contaduría, la cuestión fiscal. Francisco Martínez Neri, como rector de la universidad, pues fue diputado federal y fue coordinador de los diputados del PRD en el Congreso Federal, fue rector universitario, bueno, fue secretario de Cultura en el gobierno de Gavino Cue. Es decir, no es un hombre, no es una persona que sea improvisado, tiene experiencia. Sin embargo, bueno, se encuentra, llega a un ayuntamiento donde tiene muchas ideas de poder, un gobierno limpio, transparente, todo lo demás. Tiene para empezar un área de comunicación social que no informa, no hace absolutamente nada, no se sabe nada, no, todo se le apuesta a las redes sociales y a ver si alguien de buena fe cacha alguna de las acciones que hace el presidente. Yo tampoco sé, porque lo que ha tenido en este año de gobierno han sido pues puros problemas, ¿no? Sobre todo el problema de la basura, que sí, verdaderamente el hacer, y sí, efectivamente, ¿no? El argumento de que no tiene dinero, no tiene recursos, que está pagando una deuda de pues arriba de 400 y tantos millones de pesos que le dejaron del pasado, no es poca cosa, ¿no? Entrar a un gobierno y tenerlo totalmente descapitalizado, pues siempre es un reto doble, ¿no? Para poder llegar adelante. Él hizo un ofrecimiento, ¿no? Hizo al iniciar su gobierno, su mandato, de que iba a denunciar de manera penal a su antecesor. Yo creo que es necesario para sentar un precedente. No es gratuito que se lleven tanto dinero y dejando las arcas vacías, provocando una crisis que ahorita arrastra él, que le ha tocado bailar con la más fea, ¿no? La crisis de la basura ha trascendido a nivel nacional e internacional, sobre todo por tener una ciudad turística. Los turistas vienen, en esta época que se dio la mayor crisis de la basura, tanto turista que llegó, vio y se fue. Por supuesto que no se llevó una buena impresión de la ciudad de Oaxaca. Vivimos del turismo, ahora apenas la ciudad de Oaxaca cumplió un aniversario más de haber sido elevada, ¿no? a la categoría de humanidad por la UNESCO. Luego, entonces, en qué mal momento, ¿no? Esa crisis de la basura, que además ha creado
un malestar terrible en la sociedad oaxaqueña, que ve que este problema no se ha resuelto y todavía le falta mucho tiempo porque, según el presidente municipal, no han localizado un terreno para el relleno, ¿no? Entonces, tienen el dinero, pero ninguna localidad se echa el compromiso de aceptar un basurero, ¿no? Sí, de hecho, por ejemplo, la protesta de los pueblos de la Copuda, ¿no? De las comunidades unidas a favor del cuidado del agua, algo así, ¿no? De Ocotlán. Sin embargo, se dice que en el gobierno de Gabino Juez se compró un terreno de 43 hectáreas en San Martín Tilcajete, que hoy estaría sembrado de árboles de copal para los alebrijes, ¿no? Para empezar, había que ver si ese terreno se pagó y quiénes son los beneficiarios, ¿no? Porque ahora ya vinieron las comunidades sobre todo San Martín Tilcajete a decir que rechazan de manera tajante en la instalación de un basurero municipal en ese pueblo, que se ha considerado como un pueblo, pues, donde se elaboran los alebrijes y que estuvieron muy de moda en el gobierno de Alejandro Murat. Entonces había que tenemos que investigar si ese terreno se pagó y a qué fines obedece hoy en día, ¿no? Sembrado de árboles de copal. Y seguramente habrá una devolución de la cantidad de dinero o a ver qué. Pero ya había un terreno comprado desde el gobierno de Gabino Cue. Hoy no se sabe nada del gobierno de Martínez Neri, que hay un predio. No se sabe, todo se mantiene en suspenso. Hay una recolección de basura no permanente, pero el problema en sí prevalece, ¿no? Que eso es muy importante. Pues sabemos que Martínez Neri es una gente bien intencionada, pero apabullado por tantos problemas que heredó y que será difícil que salga adelante. Hoy ya pasó un año, pero un año para el asiago Duro. Que no sabemos en qué va a acabar. Y al igual que el acabar, ya se nos acabó el café y ya es hora de despedirnos, de agradecer a nuestros públicos radioescuchas, oyentes y televidentes su atención a este programa piloto de Un Café y algo más, que esperemos hacerlo mensual, quincenal y hasta semanalmente. Todo depende de si gusta a nuestro público televidente. Les agradezco a ustedes su presencia, el imparcial, siempre a la vanguardia del periodismo oaxaqueño. Les dan las gracias a nuestro público y les agradecemos esta presentación. Gracias.